El sol se alzaba sobre las pirámides de Tenochtitlán, cuando Daniel, un joven de apenas 18 años, despertó con el corazón agitado. Sus manos temblaban mientras recordaba las imágenes que habían danzado en su mente durante la noche. Jaguares dorados que hablaban en lenguas extrañas, serpientes emplumadas que caían del cielo y un gran lago que se secaba hasta convertirse en polvo. Daniel era diferente a los demás jóvenes de su calpulli. Mientras ellos se entrenaban como guerreros, águila o aprendían los oficios de sus padres, él pasaba horas contemplando el movimiento de las nubes, interpretando el vuelo de las aves y experimentando visiones que lo transportaban a mundos distantes. Su abuela Itzel, una anciana curandera respetada en todo el barrio, era la única que comprendía el don especial de su nieto. «Abuela», susurró Daniel, acercándose a la estera donde descansaba la mujer de cabellos blancos, como la nieve del Popocatépetl. «He vuelto a soñar. Esta vez fue diferente, más real». Itzel abrió sus ojos profundos, del color del jade, y estudió el rostro preocupado de su nieto. Las arrugas de su cara se marcaron más profundamente mientras fruncía el ceño. «Cuéntame, hijo del viento», le dijo con voz suave pero firme, usando el nombre cariñoso que le había dado desde niño. Daniel se sentó en el suelo de tierra apisonada y comenzó a relatar su visión. Habló de los jaguares que le advirtieron sobre una gran traición, de las serpientes que anunciaban la llegada de hombres pálidos desde el mar y del lago sagrado que se transformaba en desierto. Mientras hablaba, Itzel asentía lentamente, sus ojos brillando con una mezcla de orgullo y preocupación. «Los dioses te han elegido, Daniel», murmuró finalmente, «pero el camino del visionario nunca es fácil. Aquellos que pueden ver más allá del presente a menudo cargan con el peso del futuro». En ese momento, los tambores del gran templo comenzaron a resonar por toda la ciudad. Era una llamada urgente, diferente a los ritmos ceremoniales habituales. Daniel se puso de pie de un salto, su instinto diciéndole que algo importante estaba a punto de suceder. «Ve», le dijo Itzel, incorporándose lentamente. «Tu destino te llama, pero recuerda siempre que tus visiones son un regalo de los dioses, no una maldición. Úsalas sabiamente». Daniel besó la frente de su abuela y salió corriendo de su humilde casa hacia la plaza principal. Al llegar, se encontró con una multitud reunida frente al palacio del emperador Moctezuma. Los nobles vestidos con plumas de quetzal y jade susurraban entre ellos, mientras los sacerdotes con sus túnicas manchadas de sangre ritual observaban con expresiones sombrías. En el centro de la plaza, un mensajero exhausto, cubierto de polvo y sudor, se encontraba postrado ante un grupo de guerreros jaguar. Sus palabras llegaron hasta Daniel como ecos distantes. «Mi señor», «extranjeros», «barcos como templos flotantes», «hombres con piel como el metal pulido», «vienen desde el mar oriental». Daniel sintió un escalofrío recorriendo su espina dorsal. Las serpientes emplumadas de su sueño comenzaban a tomar forma de realidad. Se acercó más, abriéndose paso entre la multitud, cuando una mano firme se posó en su hombro. «¿Qué hace aquí un simple masegual?», preguntó una voz áspera. Daniel se giró para encontrarse con Tlacaelel, uno de los sacerdotes más influyentes del templo de Huitzilopochtli. Era un hombre de mediana edad, con ojos pequeños y calculadores, y una sonrisa que nunca alcanzaba sus pupilas. Sus brazos estaban cubiertos de cicatrices rituales, y llevaba un tocado de plumas negras que lo hacía ver más imponente. «Solo escucho las noticias, honorable sacerdote», respondió Daniel, inclinando la cabeza respetuosamente. «Las noticias no son para oídos plebeyos», gruñó Tlacaelel. «Vuelve a tu trabajo». Pero antes de que Daniel pudiera responder, otro mensajero llegó corriendo, tropezando y cayendo a los pies de los nobles. Entre jadeos logró pronunciar palabras que helarían la sangre de todos los presentes.
Los extranjeros han destruido Veracruz, sus armas, escupen fuego y muerte, se dirigen hacia aquí. Un silencio sepulcral cayó sobre la plaza. Daniel sintió que el mundo a su alrededor se desvanecía y por un momento vio claramente el futuro que se aproximaba. Templos en llamas, guerreros cayendo como hojas en otoño y el gran lago de Tenochtitlán tiñéndose de rojo sangre. Cuando recuperó la conciencia, estaba rodeado de rostros curiosos. Tlacaelel lo observaba con una mezcla de desconfianza y interés. «Este joven», murmuró el sacerdote, «parece haber tenido una visión». 3 días habían pasado desde el anuncio de la llegada de los extranjeros, y Tenochtitlán bullía de actividad como una colmena perturbada. Los guerreros afilaban sus obsidianas, los sacerdotes multiplicaban los sacrificios para apaciguar a los dioses, y los comerciantes escondían sus tesoros más preciados. Daniel no había podido dormir desde aquella tarde en la plaza. Cada vez que cerraba los ojos, las visiones se intensificaban. Veía rostros barbudos bajo cascos de metal, caballos que parecían venados gigantescos y armas que rugían como jaguares enfurecidos. Pero había algo más, algo que lo inquietaba profundamente. En sus sueños, él mismo aparecía junto a estos extranjeros, hablando en una lengua que no conocía, pero que, de alguna manera, comprendía perfectamente. Su abuela Itzel había notado su angustia. Esa mañana, mientras preparaba atole de maíz azul, le había dicho: «Los dioses no nos dan visiones para atormentarnos, Daniel. Nos las dan para prepararnos. Tu don está creciendo y pronto tendrás que usarlo». Como si las palabras de Itzel hubieran sido una profecía, un grupo de guerreros águila apareció en la entrada de su modesta casa. Su líder, un hombre alto con cicatrices de batalla cruzando su rostro moreno, se dirigió directamente a Daniel. «¿Eres Daniel, el joven de las visiones?», preguntó con voz ronca. «Sí, mi señor», respondió Daniel, sintiendo que sus piernas temblaban. «El emperador Moctezuma requiere tu presencia en el palacio, inmediatamente». Itzel se acercó a su nieto y le susurró al oído: «Recuerda lo que te he enseñado. Los poderosos buscan la verdad cuando el miedo los consume, pero también pueden destruir al mensajero si no les gusta el mensaje». El palacio de Moctezuma era un laberinto de patios, jardines y salas decoradas con los murales más exquisitos que Daniel jamás había visto. Mientras caminaba por los pasillos de piedra pulida, escoltado por los guerreros, pasó junto a nobles que lo observaban con curiosidad y desdén. Sus ropas sencillas de algodón blanco contrastaban dramáticamente con las túnicas bordadas y las joyas de jade que adornaban a la aristocracia mexica. Finalmente, llegaron a una sala circular cuyo techo estaba abierto al cielo. En el centro, sobre un trono de oro y turquesa, se encontraba Moctezuma Xocoyotzin, el Hueytlatoani del imperio más poderoso de Mesoamérica. A pesar de su magnificencia, Daniel pudo percibir algo en los ojos del emperador que lo sorprendió: miedo. Junto al trono se encontraban las figuras más importantes del imperio: Tlacaelel, el sacerdote que Daniel había conocido en la plaza; Nezahualcóyotl, un anciano consejero conocido por su sabiduría; y Malinali, una joven intérprete que había llegado recientemente a la corte. Daniel había escuchado rumores sobre ella. Decían que podía hablar múltiples lenguas y que tenía visiones sobre los extranjeros. «Acércate, joven Daniel», dijo Moctezuma con voz profunda. «He sabido que los dioses te han bendecido con el don de la profecía». Daniel se postró ante el emperador, tocando el suelo con su frente según la tradición. «Mi señor, solo soy un humilde servidor de los dioses». «Levántate», ordenó Moctezuma. «Necesito que me hables de tus visiones, todo lo que has visto sobre estos visitantes del mar».
Daniel respiró profundamente y comenzó a relatar sus sueños más recientes. Habló de hombres montados en bestias desconocidas, de armas que escupían fuego y humo, de templos siendo derribados y de una gran ciudad que caía en ruinas. Pero también habló de algo más, una visión en la que él mismo servía como puente entre dos mundos, traduciendo no solo palabras, sino intenciones, sueños y miedos. Mientras hablaba, notó cómo Malinali lo observaba con intensidad. Sus ojos, grandes y expresivos, parecían reconocer algo familiar en las palabras de Daniel. Cuando él terminó, ella se acercó al trono. «Mi señor», dijo Malinali con voz clara y melodiosa, «este joven ha visto lo mismo que yo. Los extranjeros no son dioses, pero tampoco son simples mortales. Son algo diferente, y van a cambiar nuestro mundo para siempre». Tlacaelel se adelantó, su rostro oscurecido por la ira. «¿Cómo os atrevéis a sembrar el pánico con vuestras fantasías? Los dioses protegen a su pueblo elegido. Ningún enemigo puede derrotar al imperio mexica». «Los dioses», respondió Daniel, sorprendiéndose de su propia audacia, «a veces nos ponen a prueba, y creo que esta prueba será la más grande que hayamos enfrentado». Moctezuma guardó silencio durante largos minutos, su mirada perdida en las nubes que pasaban por la abertura del techo. Finalmente, habló. «Daniel, te quedas en el palacio como mi consejero personal. Quiero que me informes de cada visión, cada sueño, cada presentimiento que tengas. El futuro del imperio puede depender de ello». «Pero mi señor», protestó Tlacaelel, «un simple masehual no puede...» «Silencio», rugió Moctezuma poniéndose de pie. «Los tiempos extraordinarios requieren medidas extraordinarias. Daniel se queda». Esa noche, mientras Daniel se instalaba en sus nuevas habitaciones en el palacio, Malinali se acercó a él. En la privacidad de un jardín iluminado por antorchas, le confesó: «Yo también he soñado contigo, Daniel. En mis visiones, tú y yo trabajamos juntos, ayudando a nuestro pueblo a navegar por las aguas tormentosas que se aproximan. Pero también he visto otra cosa». Su voz se volvió apenas un susurro. «He visto tu muerte si no tienes cuidado con Tlacaelel. Él ve en ti una amenaza a su poder». Daniel sintió un escalofrío, pero también una extraña determinación. «Los dioses me han puesto aquí por una razón, Malinali. No puedo huir de mi destino». «Entonces», dijo ella, tomando su mano, «enfrentémoslo juntos». En la distancia, una lechuza ululó 3 veces, y Daniel supo que los días de calma habían terminado para siempre. Las noticias llegaron al amanecer como una tormenta de verano. Los extranjeros habían desembarcado en las costas y marchaban hacia el interior. No eran los dioses que algunos habían imaginado, sino hombres de carne y hueso, aunque poseían poderes incomprensibles. Sus bastones de fuego podían matar a distancia, sus venados gigantes corrían más rápido que el viento, y algunos de ellos tenían la piel cubierta de metal brillante. Daniel despertó esa mañana con una visión diferente a todas las anteriores. Esta vez no vio el futuro, sino el presente. Un hombre barbudo de ojos azules como el cielo de invierno, montado sobre una bestia magnífica, dirigía a su grupo de guerreros extranjeros hacia una ciudad costera. Pero lo más perturbador no era la imagen en sí, sino lo que Daniel sintió, una extraña conexión con ese hombre, como si sus destinos estuvieran entrelazados por hilos invisibles tejidos por los propios dioses. «Su nombre es Hernán», murmuró Daniel, sin saber por qué conocía esa información. «Hernán Cortés». Moctezuma había convocado a un consejo de guerra en el salón principal del palacio. Los nobles más poderosos del imperio se habían reunido: señores de Texcoco,
Tacuba y las ciudades aliadas, generales experimentados cuyas cicatrices narraban décadas de conquistas, y sacerdotes cuyos conocimientos rituales habían mantenido el favor de los dioses durante generaciones. Daniel ocupaba un lugar inusualmente prominente junto al trono, algo que no pasó desapercibido para los asistentes. Los murmullos de descontento se escuchaban por todo el salón, especialmente de aquellos que consideraban impropio que un joven plebeyo participara en decisiones tan trascendentales. «Los exploradores confirman lo que ya sabíamos», anunció Moctezuma con voz grave. «Los extranjeros son aproximadamente 500. Traen consigo bestias de 4 patas que nunca habíamos visto y armas que producen truenos y rayos. Pero también sabemos que han hecho alianzas con algunos de nuestros enemigos tradicionales». Un murmullo de indignación recorrió la sala. Tlacaelel se puso de pie, su tocado de plumas negras temblando de ira. «¡Traidores!», exclamó. «Los tlaxcaltecas siempre han buscado cualquier excusa para atacarnos. Ahora creen que estos extranjeros les darán la ventaja que nunca pudieron obtener por sí solos». «Exactamente», intervino Nezahualcóyotl, el anciano consejero. «Pero debemos preguntarnos, ¿qué buscan estos extranjeros? Si solo quisieran oro, podrían haberse conformado con el tributo que les ofrecimos en la costa. Su marcha hacia el interior sugiere objetivos más ambiciosos». Daniel sintió una compulsión irresistible de hablar. Se puso de pie lentamente, consciente de que todas las miradas se dirigían hacia él. «Mi señor», dijo, dirigiéndose a Moctezuma, «he visto sus intenciones en mis visiones. No buscan solo oro o tributo, quieren todo. Nuestra tierra, nuestros templos, nuestras costumbres. Vienen con la intención de cambiarnos completamente». «¿Y cómo?», preguntó un noble con tono sarcástico, «¿puede un joven que nunca ha salido de Tenochtitlán conocer las intenciones de guerreros extranjeros?» «Porque los dioses me lo han mostrado», respondió Daniel con una firmeza que lo sorprendió incluso a él mismo. «Y porque en mis sueños he visto lo que vendrá si no actuamos sabiamente». Malinali, que había permanecido en silencio hasta ese momento, se adelantó. «Daniel dice la verdad. Yo he hablado con algunos prisioneros que fueron capturados en escaramuzas menores. Sus líderes hablan de conquistar toda esta tierra en nombre de su rey distante y su Dios único. No entienden nuestra forma de vida y no la respetan». El salón estalló en conversaciones acaloradas. Algunos nobles abogaban por un ataque inmediato con todas las fuerzas del imperio, otros sugerían negociaciones diplomáticas y unos pocos, los más precavidos, recomendaban esperar para evaluar mejor las capacidades de los extranjeros. Moctezuma levantó la mano pidiendo silencio. «Daniel», dijo, «¿qué nos aconsejan tus visiones?» Daniel cerró los ojos por un momento. Inmediatamente, las imágenes se sucedieron en su mente como páginas de un códice desplegándose. Batallas sangrientas, templos en llamas, pero también momentos de diálogo, de comprensión mutua, de alianzas inesperadas. «Veo 2 caminos, mi señor», dijo finalmente. «En uno, nos enfrentamos directamente desde el principio. Ese camino está lleno de sangre y destrucción. En el otro intentamos comprenderlos primero. Aprendemos de ellos mientras ellos aprenden de nosotros. Es un camino más difícil y peligroso, pero podría salvar a nuestro pueblo». «Hablas de colaborar con invasores», rugió Tlacaelel. «Eso es traición». «Hablo de supervivencia», replicó Daniel, girándose para enfrentar al sacerdote. «Los dioses nos han dado inteligencia además de valor. ¿No deberíamos usar ambos?». El debate continuó durante horas, pero finalmente Moctezuma tomó una decisión que cambiaría el curso de la historia. «Enviaremos una embajada a los extranjeros, los recibiremos como huéspedes, pero mantendremos nuestras fuerzas preparadas.
Daniel, tú formarás parte de esa embajada. Quiero que observes a estos hombres de cerca y me informes de todo lo que veas. Mi señor, protestó Tlacaelel una vez más. Es demasiado peligroso confiar en las visiones de un joven inexperto. Es más peligroso ignorarlas, respondió Moctezuma. Mi decisión es final. Esa noche, mientras Daniel se preparaba para lo que sabía sería el encuentro más importante de su vida, Malinali se acercó a él en los jardines del palacio. ¿Tienes miedo?, le preguntó. Estoy aterrorizado, admitió Daniel, pero también siento que es lo correcto. En mis visiones veo que este encuentro es crucial, no solo para el imperio, sino para algo mucho más grande. He estado pensando en tus palabras sobre comprenderlos, dijo Malinali. Creo que tienes razón, pero también creo que ellos necesitan comprendernos a nosotros, y para eso necesitarán intérpretes que puedan traducir no solo palabras, sino mundos enteros. Daniel asintió. ¿Vendrás conmigo en la embajada? Por supuesto, sonrió Malinali. Los dioses nos han juntado por una razón. Al día siguiente, cuando la embajada mexica partió de Tenochtitlán hacia el encuentro con los extranjeros, Daniel sintió que cruzaba el umbral entre dos eras. Atrás quedaba el mundo que había conocido toda su vida. Adelante lo esperaba un futuro incierto, lleno de peligros, pero también de posibilidades que ni siquiera sus visiones más poderosas podían anticipar completamente. El verdadero desafío estaba a punto de comenzar. El encuentro tuvo lugar en una explanada entre las ciudades de Cholula y Tlaxcala, bajo un cielo que parecía presagiar tormenta. Daniel había visto ese momento cientos de veces en sus sueños, pero la realidad superaba cualquier visión. El aire cargado de tensión, el olor a metal y sudor, mezclándose con el copal sagrado que quemaban los sacerdotes mexicas y el sonido inquietante de los cascos de los caballos golpeando la tierra. La embajada mexica era imponente. 200 guerreros águila y jaguar en formación perfecta, nobles con tocados de plumas de quetzal que brillaban como esmeraldas bajo el sol y porteadores que llevaban regalos dignos de dioses. Oro trabajado, jade tallado, mantas de algodón más suaves que las nubes y comida exótica de todos los rincones del imperio. Pero los españoles, aunque menos numerosos, proyectaban una autoridad diferente. Sus armaduras de metal capturaban y reflejaban la luz como espejos. Sus caballos se movían con una gracia poderosa que hipnotizaba a los guerreros mexicas, y sus armas de fuego descansaban con una amenaza silenciosa en sus manos. Daniel caminaba junto a Malinali, ambos vestidos con las mejores túnicas que el palacio había podido proporcionarles. Ella llevaba un huipil bordado con hilos de oro y plata, mientras que él vestía una tilmatli blanca con diseños de jaguares y serpientes emplumadas. A pesar de su elegante apariencia, Daniel podía sentir los ojos de desconfianza de algunos nobles mexicas sobre ellos. Ahí está, murmuró Malinali, señalando discretamente hacia el centro del grupo español. El que viste en tus sueños. Hernán Cortés era más bajo de lo que Daniel había imaginado, pero su presencia era magnética. Su barba, cuidadosamente recortada, enmarcaba un rostro curtido por el sol y el viento marino, y sus ojos azules parecían evaluar cada detalle de la escena con la precisión de un jaguar estudiando a su presa. Montaba un caballo negro magnífico que pateaba impaciente, como si sintiera la energía acumulada en el ambiente. Junto a Cortés se encontraban otros personajes que Daniel había visto fragmentariamente en sus visiones. Pedro de Alvarado, un hombre rubio con sonrisa fácil, pero ojos duros como pedernal. Gonzalo Sandoval, joven pero ya endurecido por múltiples batallas. Y Fray Bartolomé de Olmedo, un sacerdote español cuya presencia añadía otra dimensión al complejo encuentro. «Mantente cerca de mí», susurró Malinali cuando se acercaron al centro del encuentro. «Y recuerda,
no solo estás traduciendo palabras, estás traduciendo mundos. El señor de Cholula, Tlaquiach, actuaba como anfitrión neutral del encuentro. Se adelantó con pasos ceremoniosos, sus joyas de jade tintineando suavemente, y comenzó los protocolos, rituales de bienvenida. Habló de la hospitalidad sagrada, de los dioses que protegían a los viajeros y de su honor de servir como puente entre dos grandes pueblos. Cortés escuchó pacientemente mientras un intérprete indígena que había adquirido en la costa traducía las palabras. Daniel notó inmediatamente que la traducción era imprecisa, perdiendo los matices rituales y la profundidad espiritual del discurso de Tlaquiach. Cuando llegó el momento de que Cortés respondiera, Daniel experimentó algo extraordinario. Mientras el conquistador hablaba en español, Daniel podía comprender cada palabra, como si hubiera estudiado esa lengua durante años. Era otro aspecto de su don que se manifestaba por primera vez. «Agradezco la hospitalidad del señor de Cholula», dijo Cortés con voz fuerte y clara. «Vengo en nombre de mi rey, Carlos V de España, y en nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Busco encontrarme con el gran Moctezuma para ofrecerle la amistad de mi Señor y para compartir con él las buenas nuevas de la fe verdadera». Daniel sintió un escalofrío cuando escuchó estas palabras. En sus visiones había visto las implicaciones de esa fe verdadera. Templos siendo destruidos, códices quemados, sacerdotes perseguidos. Pero también había visto algo más. La posibilidad de un diálogo genuino si se podían encontrar puntos comunes. Malinali se adelantó y con una reverencia gracil se dirigió tanto a Cortés como al noble mexica que lideraba la embajada, Cacamatzin de Texcoco. «Permíteme, señores, servir como voz entre vuestros corazones», dijo en náhuatl, y luego repitió sus palabras en español. Daniel se sorprendió de la fluidez con que manejaba ambos idiomas. Durante las siguientes horas se desarrolló un intercambio fascinante. Los mexicas presentaron sus regalos con explicaciones detalladas sobre el simbolismo de cada pieza, mientras los españoles mostraban algunos de sus objetos. Espejos de cristal que parecían atrapar pedazos de cielo, tejidos de una suavidad desconocida y herramientas de metal más durables que cualquier cosa que los mexicas hubieran visto. Daniel observaba y absorbía todo, pero gradualmente se dio cuenta de que las dos partes estaban hablando de cosas completamente diferentes. Cuando los mexicas hablaban de Tenochtitlán como el centro del universo, los españoles pensaban en una ciudad que conquistar. Cuando los españoles hablaban de su rey, los mexicas imaginaban a otro emperador como Moctezuma. En un momento crucial de la conversación, Cortés preguntó directamente sobre el oro. «Hemos oído hablar de las grandes riquezas de Tenochtitlán. Mi rey está interesado en establecer intercambios comerciales». Daniel vio la confusión en los ojos de Cacamatzin. Para los mexicas, el oro era hermoso, pero no más valioso que las plumas de quetzal o el jade. La obsesión española con el metal amarillo era incomprensible. «Honorable capitán», intervino Daniel, sorprendiendo a todos al dirigirse a Cortés directamente en español. «Creo que hay aspectos de nuestros respectivos pueblos que necesitan una explicación más profunda». El silencio que siguió fue absoluto. Los mexicas estaban asombrados de que Daniel pudiera hablar la lengua extranjera, mientras que los españoles se preguntaban cómo un joven indígena había aprendido su idioma. «¿Quién eres tú?», preguntó Cortés, estudiando a Daniel con nueva atención. «Soy Daniel, consejero del emperador Moctezuma. Los dioses me han bendecido con el don de las visiones y aparentemente con el don de las lenguas». Cortés intercambió miradas con sus capitanes. «¿Visiones? ¿Qué clase de visiones?».
Daniel respiró profundamente, sabiendo que las próximas palabras podrían cambiar el curso de todo el encuentro. He visto el futuro que nos espera si no aprendemos a entendernos mutuamente. He visto sangre, destrucción y la caída de grandes ciudades. Pero también he visto otra posibilidad, dos mundos diferentes aprendiendo a caminar juntos. ¿Y qué propones?, preguntó Cortés, claramente intrigado. Que vengáis a Tenochtitlán no como conquistadores, sino como huéspedes. Que nosotros aprendamos de vosotros y vosotros de nosotros. Que busquemos entendernos antes de juzgarnos. Malinali tradujo las palabras de Daniel al náhuatl para beneficio de los nobles mexicas, algunos de los cuales parecían horrorizados por la audacia del joven. Cortés guardó silencio durante largos minutos, claramente considerando la propuesta. Finalmente habló. Acepto vuestra invitación para visitar Tenochtitlán, pero debo ser claro, vengo con mis hombres y mis armas, y espero ser tratado con el respeto debido a un embajador de mi rey. Y nosotros esperamos que respetéis nuestras costumbres y nuestros dioses mientras seáis nuestros huéspedes, respondió Cacamatzin. Cuando el encuentro terminó y ambas partes comenzaron a prepararse para el viaje a Tenochtitlán, Daniel sintió una mezcla de esperanza y aprensión. Había logrado abrir un canal de diálogo, pero también sabía que había desatado fuerzas que serían imposibles de controlar. Esa noche, mientras acampaban bajo las estrellas, Malinali se acercó a él. ¿Realmente crees que pueden coexistir?, le preguntó. No lo sé, admitió Daniel, pero tenemos que intentarlo. La alternativa es demasiado terrible para contemplarla. En la distancia, una coyote aulló y Daniel sintió que el verdadero desafío apenas comenzaba. La primera vez que los españoles vieron Tenochtitlán desde las laderas de los volcanes, quedaron mudos de asombro. Daniel, que cabalgaba junto a ellos por invitación especial de Cortés, pudo observar sus reacciones. Ojos abiertos de incredulidad, susurros de admiración y, en algunos casos, codicia apenas disimulada. «Por todos los santos», murmuró Pedro de Alvarado, quitándose su yelmo para ver mejor. «Es más magnífica que Constantinopla». La gran ciudad se extendía sobre el lago como una joya flotante. Los canales brillaban como serpientes de plata. Bajo el sol de la tarde, las pirámides se alzaban como montañas artificiales, coronadas de templos que despedían humo de copal, y las calzadas que conectaban la isla con tierra firme parecían puentes tendidos sobre un espejo del cielo. «Nunca había visto nada igual», confesó Cortés a Daniel mientras contemplaban la vista. «Vuestro emperador debe ser muy poderoso para construir semejante maravilla». «Tenochtitlán es el corazón del mundo», respondió Daniel con orgullo, aunque una parte de él se preguntaba cómo se vería la ciudad a través de los ojos de estos extranjeros. Cada piedra, cada canal, cada templo fue colocado siguiendo la voluntad de los dioses. El cortejo que descendía hacia la ciudad era impresionante. Los españoles, con sus armaduras brillantes y estandartes ondeando, seguidos por los guerreros mexicas en formación ceremonial, y una larga fila de porteadores tlaxcaltecas que habían decidido acompañar a los extranjeros. Daniel había notado la tensión entre estos últimos y los mexicas, una hostilidad ancestral que podría complicar todo. Mientras se acercaban a la calzada principal, Daniel experimentó una visión súbita y perturbadora. Vio la misma escena, pero en el futuro. Los templos estaban en ruinas, el lago se había secado parcialmente y sobre las piedras de las pirámides se alzaban construcciones extrañas con cruces en sus cúspides. La imagen fue tan vivida que se tambaleó en su caballo. «¿Estás bien?», preguntó Malinali, que cabalgaba cerca. «Solo cansancio del viaje», mintió Daniel, aunque ella lo conocía lo suficiente para detectar la preocupación en su voz. La entrada a Tenochtitlán fue un espectáculo sin precedentes.
Miles de habitantes se habían congregado a lo largo de los canales y en las azoteas para ver a los extranjeros. Algunos gritaban palabras de curiosidad y bienvenida. Otros observaban en silencio religioso y unos pocos murmuraban oraciones de protección. Moctezuma había salido a recibirlos en persona, algo extraordinario que subrayaba la importancia histórica del momento. El emperador iba cargado en sus andas doradas, acompañado por la flor y nata de la nobleza mexica. Su tocado de plumas de quetzal se alzaba como un arco iris de verdes iridiscentes, y su tilmatli bordada con hilo de oro capturaba y reflejaba cada rayo de luz solar. Cuando las dos comitivas se encontraron en la plaza principal, se produjo un momento de profundo silencio. Daniel sintió que el destino de dos mundos se balanceaba en ese instante como una pluma en el viento. Cortés desmontó de su caballo y se acercó a Moctezuma con pasos medidos. Para sorpresa de muchos, realizó una reverencia respetuosa antes de hablar. «Gran Moctezuma», dijo con Malinali, traduciendo simultáneamente, «vengo desde tierras lejanas en nombre de mi señor, el rey Carlos V, para conocer al gobernante más poderoso de estas tierras y ofrecerle nuestra amistad». Moctezuma respondió con la elocuencia ritual que caracterizaba a los grandes tlatoque. «Capitán Cortés, sé bienvenido a Tenochtitlán, el centro del mundo. Mis palacios están abiertos para ti y tus guerreros. Que los dioses bendigan nuestro encuentro». Pero Daniel, gracias a su don especial, pudo percibir las emociones que se ocultaban bajo las palabras corteses. En Moctezuma sentía una profunda inquietud mezclada con curiosidad genuina. En Cortés detectaba admiración por lo que veía, pero también una determinación férrea que lo inquietaba. Durante los días siguientes, Daniel se convirtió en un observador privilegiado de un drama histórico sin precedentes. Los españoles fueron alojados en el palacio de Axayácatl, donde quedaron deslumbrados por el lujo y la sofisticación de la corte mexica. Al mismo tiempo, los mexicas se fascinaron con las armas, los caballos y las costumbres extrañas de sus huéspedes. Daniel pasaba sus días moviéndose entre los dos grupos, traduciendo no solo palabras sino conceptos, explicando costumbres y tratando de tender puentes de comprensión. Gradualmente comenzaron a surgir amistades inesperadas. Algunos soldados españoles aprendían palabras en náhuatl mientras enseñaban español a jóvenes nobles mexicas. Los herreros de ambas culturas intercambiaban técnicas y conocimientos, e incluso algunos sacerdotes encontraban puntos de comparación entre sus respectivas tradiciones religiosas. Pero también había tensiones crecientes. Tlacaelel y su facción de sacerdotes ortodoxos veían con horror cómo los extranjeros examinaban los templos con ojos críticos. Algunos capitanes españoles hablaban abiertamente de la herejía, de los sacrificios humanos, y presionaban a Cortés para que tomara medidas más drásticas. Una noche, mientras Daniel paseaba por los jardines del palacio, se encontró con Fray Bartolomé de Olmedo, el sacerdote español. Era un hombre de mediana edad, con ojos gentiles pero firmes en sus convicciones. «Daniel», le dijo el fraile en español, «he estado observando tu trabajo como intérprete. Tienes un don especial para entender a las personas». «Gracias, padre», respondió Daniel, «pero a veces siento que traduzco demasiado lentamente para la velocidad con que se mueven los acontecimientos. He estado pensando en las diferencias entre nuestras religiones», continuó Fray Bartolomé. «Vuestros dioses son muchos y diversos, mientras que nuestro Dios es uno y universal. Pero ambos buscamos lo sagrado, ¿no es cierto?» Daniel asintió pensativamente. «En mis visiones, he visto que la espiritualidad puede tomar muchas formas sin perder su esencia. Tal vez nuestros dioses y vuestro Dios no son tan diferentes como parecen».
Eso sería una conversación interesante de tener, sonrió el fraile. Pero me temo que mis hermanos españoles y vuestros sacerdotes mexicas no estarían tan abiertos a esa idea. Como si hubiera sido convocado por sus palabras, Tlacaelel apareció entre las sombras del jardín. Su rostro mostraba una expresión de disgusto apenas contenido. Daniel, dijo con voz áspera, es inapropiado que converses privadamente con los extranjeros. Tu lealtad debe ser únicamente hacia el emperador y los dioses verdaderos. Mi lealtad es hacia la verdad y la paz, respondió Daniel, enfrentando la mirada del sacerdote, y eso incluye entender a nuestros huéspedes. Huéspedes que profanan nuestros templos sagrados con su presencia, gruñó Tlacaelel. Huéspedes que susurran sobre la falsedad de nuestros dioses. ¿No ves que su amistad es solo una máscara para sus verdaderas intenciones? Fray Bartolomé, aunque no entendía las palabras en náhuatl, percibió la hostilidad en el tono de Tlacaelel. Discretamente se retiró hacia el palacio, dejando a los dos mexicanos solos. He visto el futuro, Tlacaelel, dijo Daniel con voz baja pero firme. He visto lo que pasa si elegimos el camino de la confrontación ciega. Nuestro pueblo sufre, nuestra civilización se tambalea, pero también he visto otro camino. Tus visiones están corrompidas por tu fascinación con estos invasores, estalló el sacerdote. Los dioses me han mostrado la verdad. Estos extranjeros deben ser expulsados antes de que contaminen todo lo sagrado. Los dioses nos dieron inteligencia para usarla, replicó Daniel. ¿No deberíamos tratar de entender antes de destruir? Tlacaelel se acercó más, su voz volviéndose amenazante. Ten cuidado, joven visionario. Hay límites para la paciencia de los dioses y para la mía. Después de que el sacerdote se fuera, Daniel permaneció largo tiempo en el jardín, contemplando las estrellas y preguntándose si realmente sería posible construir un puente entre dos mundos tan diferentes. En la distancia, podía escuchar los cantos nocturnos de los sacerdotes mexicas, mezclándose con las oraciones latinas de los frailes españoles. El tiempo se estaba agotando, y Daniel sentía que se acercaba a un punto de no retorno. La primera gran crisis llegó de manera inesperada, como suelen llegar las tormentas que cambian el curso de la historia. Daniel despertó esa mañana con una pesadilla tan vivida que confundió realidad con visión. Había visto sangre corriendo por los escalones del gran templo, escuchado gritos de dolor y terror, y presenciado cómo la delicada tela de confianza que se había tejido entre mexicas y españoles se desgarraba de una sola vez. Los acontecimientos se precipitaron durante la celebración del Toxcatl, una de las fiestas más sagradas del calendario mexica. Moctezuma había dado permiso a los españoles para observar la ceremonia, pero con la condición de que permanecieran como espectadores respetuosos. Daniel había pasado días explicando a Cortés y sus capitanes el significado profundo del ritual, esperando que la comprensión previniera cualquier malentendido. Es una celebración de renovación, le había explicado a Cortés la noche anterior. El joven que representa a Tezcatlipoca se convierte temporalmente en el dios mismo. Su sacrificio final simboliza el ciclo eterno de muerte y renacimiento que mantiene el equilibrio del universo. Cortés había escuchado con atención, pero Daniel había notado la tensión en su mandíbula cuando se mencionó el sacrificio. En nuestra fe, había respondido el conquistador, creemos que Cristo ya se sacrificó por toda la humanidad. Otros sacrificios humanos son difíciles de aceptar. Lo entiendo, había dicho Daniel, pero espero que puedas ver la belleza espiritual detrás del ritual, independientemente de tu opinión sobre los métodos. La mañana del Toxcatl, la plaza del gran templo se llenó de participantes.
nobles con sus mejores atavíos guerreros que habían ayunado durante días para purificarse, ciudadanos comunes que traían ofrendas de flores y comida, y cientos de jóvenes danzantes que se movían al ritmo de tambores que parecían hacer latir el corazón mismo de la ciudad. Daniel se situó estratégicamente entre el grupo de españoles observadores y el área ceremonial, listo para traducir o explicar cualquier aspecto del ritual que pudiera resultar confuso. Malinali estaba cerca, sus ojos brillantes de emoción por presenciar una de las ceremonias más importantes de su cultura natal. Al principio, todo transcurrió según lo planificado. Los españoles observaban con una mezcla de fascinación e incomodidad, mientras los danzantes se movían en patrones complejos que representaban el movimiento de los astros. Los trajes de plumas y jade creaban un espectáculo visual deslumbrante, y la música ritual transportaba a los participantes a un estado de éxtasis espiritual. Pero Daniel notó signos preocupantes. Pedro de Alvarado, quien había quedado a cargo de los españoles mientras Cortés visitaba la costa para lidiar con una expedición rival, parecía cada vez más nervioso. Sus ojos se movían constantemente, evaluando a la multitud como si esperara un ataque. Varios soldados españoles mantenían sus manos cerca de sus espadas, a pesar de las órdenes explícitas de no interferir. «Todo está bien», le susurró Daniel a Alvarado durante una pausa en los cantos. «Es una ceremonia religiosa, no una preparación para la guerra». Alvarado asintió tersamente, pero Daniel pudo ver que la tensión no abandonaba su rostro. El punto crítico llegó cuando comenzó la parte más intensa del ritual. El joven elegido para representar a Tezcatlipoca, adornado con los atributos divinos más sagrados, inició su danza final hacia la pirámide. La multitud entonaba cánticos cada vez más fervorosos, y algunos participantes entraron en trances místicos que los hacían moverse de maneras que podrían parecer amenazantes para ojos no iniciados. Daniel vio lo que iba a suceder una fracción de segundo antes de que ocurriera. En una visión instantánea, vio a Alvarado interpretando los movimientos rituales como preparativos para un ataque, vio su mano moverse hacia su espada, vio la sangre que iba a derramarse. ¡No!, gritó Daniel, pero era demasiado tarde. Alvarado había desenvainado su espada y gritado una orden a sus hombres. Los soldados españoles, ya nerviosos y malinterpretando la intensidad de la ceremonia como hostilidad, se lanzaron sobre los danzantes desarmados. Lo que siguió fue una masacre. Los participantes del ritual, tomados completamente por sorpresa, no pudieron defenderse. Los españoles, con sus armas de acero y su entrenamiento militar, cortaron a través de la multitud como una tormenta destructiva. El suelo sagrado se tiñó de rojo. Los gritos de dolor se mezclaron con los llantos de terror, y la hermosa ceremonia se transformó en una pesadilla. Daniel corrió hacia el centro de la violencia, gritando en español para que los soldados se detuvieran, pero sus palabras se perdieron en el caos. Vio caer a danzantes que había conocido personalmente. Vio cómo los hermosos trajes de plumas se empapaban de sangre. Vio cómo siglos de tradición sagrada se destruían en minutos de locura. Malinali apareció a su lado, su rostro pálido de horror. «¡Tenemos que detener esto!», gritó por encima del ruido. Juntos lograron llegar hasta Alvarado, quien seguía gritando órdenes a sus hombres. «¡Capitán!», gritó Daniel en español. «Eran desarmados, era solo una ceremonia». Alvarado se volvió hacia él, su rostro manchado de sangre y sus ojos enloquecidos por la adrenalina del combate. «Nos iban a atacar, lo vi en sus movimientos». «No, estaban orando, estaban celebrando a sus dioses». Pero era demasiado tarde para explicaciones. El daño estaba hecho, y Daniel pudo sentir cómo la furia se extendía por la ciudad como ondas en un lago.
Los guerreros mexicas, que habían estado patrullando las afueras de la plaza, comenzaron a converger hacia el templo, sus gritos de guerra resonando por toda Tenochtitlán. En cuestión de horas, la situación había cambiado completamente. Los españoles, que habían sido huéspedes respetados, se convirtieron en prisioneros asediados en su propio alojamiento. Las calles se llenaron de guerreros furiosos pidiendo venganza, y Moctezuma se encontró en la posición imposible de tratar de proteger a los extranjeros sin traicionar a su propio pueblo. Esa noche, mientras Daniel ayudaba a atender a los heridos en los templos convertidos en hospitales temporales, se acercó Tlacaelel. El sacerdote ya no disimulaba su satisfacción. «Ahora ves la verdadera naturaleza de estos extranjeros», le dijo. «No vinieron como amigos, vinieron como destructores. Tus intentos de tender puentes han fracasado». Daniel levantó la vista del joven danzante cuyas heridas estaba curando. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero también de una determinación feroz. «No han fracasado», dijo con voz ronca. «Han sido saboteados por el miedo y la incomprensión, pero eso no significa que debamos abandonar la esperanza». «La esperanza», replicó Tlacaelel, «es un lujo que ya no podemos permitirnos. Es hora de expulsar a estos invasores para siempre». Daniel sabía que el sacerdote tenía razón en parte. La masacre del Toxcatl había cambiado todo. La confianza había sido destruida, la sangre inocente había sido derramada y las heridas serían muy difíciles de sanar. Pero en sus visiones más profundas, Daniel seguía viendo destellos de otra posibilidad, un camino estrecho y peligroso, pero que aún existía, un camino que requeriría sacrificios impensables y decisiones que desafiarían todo lo que él había creído hasta entonces. El verdadero desafío apenas comenzaba, y Daniel sabía que las decisiones que tomaría en los próximos días determinarían no solo su propio destino, sino el futuro de dos civilizaciones. El sitio de Tenochtitlán comenzó al amanecer del día siguiente a la masacre. Daniel despertó con el sonido de los caracoles de guerra resonando por toda la ciudad, un lamento profundo y terrible que anunciaba el fin de la paz. Desde las ventanas del palacio de Axayácatl, donde ahora los españoles estaban efectivamente prisioneros, pudo ver las canoas de guerra surcando los canales como tiburones hambrientos y los guerreros mexicas tomando posiciones en todas las calzadas que conectaban la isla con tierra firme. Cortés había regresado durante la noche, furioso al descubrir lo que había hecho Alvarado en su ausencia. Daniel había sido testigo de la confrontación entre los dos capitanes españoles. Una discusión feroz en la que Cortés acusó a su subordinado de destruir meses de diplomacia cuidadosa con un acto de barbarie impensable. «¡Maldito seas, Pedro!», había gritado Cortés. «Los teníamos como aliados, ahora nos han convertido en enemigos cercados». «Iban a atacarnos», había respondido Alvarado, aunque su voz sonaba menos convincente que el día anterior. «Vi la hostilidad en sus ojos, la forma en que se movían». «Lo que viste fue tu propio miedo reflejado en sus rostros», había replicado Cortés. «Y ahora todos pagaremos por tu cobardía». Pero las recriminaciones eran inútiles. La realidad era que 400 españoles y algunos miles de aliados indígenas estaban rodeados en el corazón de un imperio furioso que contenía más de 100.000 guerreros experimentados. Las provisiones comenzarían a escasear en días y no había escapatoria posible mientras los mexicas controlaran las aguas del lago. Daniel se encontró en una posición única y peligrosa. Como uno de los pocos que podían comunicarse fluidamente con ambos bandos, se había convertido en un mediador desesperadamente necesario, pero profundamente desconfiado por todos.
Los españoles sospechaban que su lealtad estaba con su pueblo natal, mientras que muchos mexicas lo consideraban un colaborador de los invasores. «Es una posición imposible», le confió a Malinali mientras observaban desde una azotea cómo se organizaban las fuerzas mexicas en la plaza principal. «Haga lo que haga, alguien me considerará traidor». «Entonces», respondió ella con una sonrisa triste, «tendrás que elegir ser fiel a algo más grande que las lealtades humanas. Tendrás que ser fiel a la verdad». La verdad, Daniel la conocía gracias a sus visiones. Había visto cómo terminaría el sitio si se permitía que siguiera su curso natural. Tenochtitlán caería después de meses de lucha desesperada, pero no antes de que murieran decenas de miles de personas en ambos bandos. Las pirámides se teñirían de rojo, los canales se llenarían de cadáveres y la hermosa ciudad lacustre se convertiría en un campo de ruinas humeantes. Pero también había visto otra posibilidad, tan tenue como un hilo de araña, pero real, un camino que podría salvar vidas y preservar al menos parte de la grandeza de ambas civilizaciones. Ese camino requería que alguien estuviera dispuesto a sacrificarse por el bien común. La oportunidad llegó cuando Moctezuma, presionado por sus consejeros y desesperado por encontrar una solución, accedió a reunirse personalmente con Cortés. El emperador, que también se había convertido en una figura controvertida entre su propio pueblo por haber permitido la entrada de los españoles, necesitaba demostrar que aún tenía control sobre la situación. Daniel sirvió como intérprete principal en esa reunión crucial, que tuvo lugar en el gran salón del palacio con vista al lago. La tensión en el aire era tan densa que parecía dificultar la respiración. Moctezuma, vestido con sus túnicas más imperiales, pero claramente agotado por la crisis, se enfrentaba a Cortés, quien mantenía su compostura militar, pero no podía ocultar la desesperación en sus ojos. «Gran Moctezuma», comenzó Cortés, «lamento profundamente lo ocurrido durante vuestra ceremonia sagrada. Alvarado actuó sin órdenes y contra mis instrucciones específicas. Estoy dispuesto a castigarlo públicamente y a ofrecer compensación por las vidas perdidas». Daniel tradujo las palabras, pero añadió matices que no estaban en el original. Transmitió la genuina angustia de Cortés, su respeto real por Moctezuma y su desesperación por encontrar una solución que evitara más derramamiento de sangre. Moctezuma respondió con la dignidad formal que caracterizaba a su rango, pero Daniel pudo percibir la tormenta emocional que se ocultaba detrás de sus palabras medidas. «Capitán Cortés, mi pueblo pide justicia por la sangre inocente derramada. Los dioses han sido ofendidos y su ira debe ser apaciguada. No estoy seguro de poder protegeros por mucho más tiempo». «¿Qué pide vuestra gente?», preguntó Cortés. «¿Qué podemos hacer para restablecer la paz?». Fue entonces cuando Daniel tomó la decisión más importante de su vida. En lugar de traducir directamente la respuesta de Moctezuma, se dirigió a ambos líderes con sus propias palabras. «Grandes señores», dijo, alternando entre español y náhuatl, «he visto el futuro que nos espera si continuamos por este camino. He visto a Tenochtitlán en llamas, he visto guerreros de ambos bandos muriendo por miles. He visto cómo dos grandes civilizaciones se destruyen mutuamente en lugar de aprender una de la otra». Moctezuma lo miró con sorpresa, mientras que Cortés frunció el ceño. Daniel continuó, sabiendo que estas podrían ser sus últimas palabras. «Pero también he visto otra posibilidad. Un futuro donde los conocimientos de ambos pueblos se combinan, donde las mejores tradiciones de ambas culturas sobreviven, donde nuestros hijos y los hijos de vuestros hijos pueden caminar juntos bajo el mismo sol». «¿Y qué propones?», preguntó Moctezuma. Daniel respiró profundamente. «Propongo que yo mismo me ofrezca como sacrificio ritual para apaciguar la ira de los dioses.
Que mi muerte sirva como puente entre nuestros pueblos, como símbolo de que es posible honrar a ambas tradiciones. El silencio que siguió fue absoluto. Tanto Moctezuma como Cortés lo miraban como si hubiera perdido la razón. Daniel, dijo Malinali, que había estado traduciendo para otros presentes, no puedes... Es la única forma, interrumpió Daniel. En mis visiones he visto que mi muerte, en este momento específico, ofrecida voluntariamente por ambos pueblos, podría abrir un camino hacia la reconciliación. Los dioses aceptarían este sacrificio como suficiente para balancear la ofensa del Toxcatl. Cortés se puso de pie bruscamente. No permitiré que un joven valiente se sacrifique por mi error. No es por vuestro error, respondió Daniel, es por nuestro futuro. Moctezuma, por su parte, parecía profundamente conmovido. Daniel, tu ofrecimiento honra a los dioses y a tu pueblo, pero eres demasiado valioso vivo para permitir que mueras. Los dioses me dieron visiones para servir a mi pueblo, replicó Daniel. Si mi muerte puede salvar miles de vidas, entonces esa es la voluntad divina. La discusión continuó durante horas, pero gradualmente, tanto Moctezuma como Cortés comenzaron a ver la lógica terrible pero irrefutable de la propuesta de Daniel. Un sacrificio voluntario, ofrecido por ambos pueblos, podría proporcionar la base espiritual necesaria para una tregua y eventualmente para una coexistencia pacífica. Pero el destino tenía otros planes. Cuando finalmente se alcanzó un acuerdo tentativo, llegaron noticias que cambiarían todo una vez más. Una flota española masiva había aparecido en la costa, enviada por el gobernador de Cuba para arrestar a Cortés por insubordinación. El conquistador se enfrentaba ahora a una guerra en dos frentes, los mexicas furiosos que lo rodeaban y sus propios compatriotas que venían a detenerlo. La situación había pasado de desesperada a imposible. Daniel, observando cómo se desmoronaba su última esperanza de paz, tuvo una visión final. Vio llamas consumiendo la gran biblioteca de Tenochtitlán. Vio cómo siglos de conocimiento se convertían en cenizas. Vio el lago sagrado manchándose permanentemente con la sangre de los inocentes. La batalla final por el corazón del mundo estaba a punto de comenzar. La decisión de abandonar Tenochtitlán se tomó en una reunión secreta al amanecer, cuando las exploraciones españolas confirmaron que la flota rival había desembarcado más de 1000 hombres bien armados en la costa. Cortés, enfrentado a la perspectiva de luchar simultáneamente contra el imperio mexica y contra sus propios compatriotas, no tenía más opción que intentar una retirada desesperada. Daniel, quien había pasado la noche sin dormir recibiendo visiones fragmentadas del futuro inmediato, sabía que la evacuación sería un desastre. Había visto imágenes borrosas, pero aterradoras. Soldados cayendo en los canales, con el peso de sus armaduras, el oro robado arrastrándolos hacia el fondo del lago, gritos de agonía perdiéndose en la oscuridad de la noche. Es la única oportunidad que tenemos, le explicó Cortés durante los preparativos. Si permanecemos aquí, seremos aniquilados por los mexicas o capturados por Narváez. Al menos huyendo, tenemos una posibilidad de sobrevivir. He visto lo que va a pasar, respondió Daniel con voz sombría. Pocos de nosotros llegarán a tierra firme, y los que lo logren cargarán para siempre con las cicatrices de esta noche. ¿Tienes alguna alternativa mejor?, preguntó Cortés, pero su tono indicaba que ya conocía la respuesta. Daniel negó con la cabeza. Las visiones eran claras. Todos los caminos llevaban a la tragedia. La única variable era la magnitud de la misma. Los preparativos se realizaron en el mayor secreto posible. Los españoles habían acumulado una cantidad obscena de tesoros durante su estancia en la ciudad.
oro trabajado, joyas de jade, objetos ceremoniales de valor incalculable. Cortés ordenó que se distribuyera parte del botín entre sus hombres, advirtiendo que cada uno debía llevar solo lo que pudiera transportar durante una marcha forzada. «El oro no vale nada si estás muerto», les dijo a sus soldados, pero Daniel pudo ver en sus ojos la codicia que los cegaba al sentido común. Malinali se acercó a Daniel mientras observaban cómo los soldados llenaban sus bolsas y alforjas con tesoros mexicas. «¿Vendrás con nosotros?», le preguntó. Era la pregunta que Daniel había estado esperando y temiendo. Su respuesta determinaría no solo su propio destino, sino potencialmente el curso de los eventos futuros. «Debo quedarme», respondió finalmente. «Mi pueblo necesita a alguien que pueda explicar lo que realmente pasó aquí, alguien que pueda hablar de las intenciones genuinas de algunos de los españoles, alguien que pueda preservar la memoria de que a pesar de todo hubo momentos de entendimiento». «Te matarán», susurró Malinali, con lágrimas en los ojos. Después de la masacre del Toxcatl, cualquiera que haya colaborado con los españoles será considerado traidor. «Tal vez», admitió Daniel, «pero en mis visiones he visto que mi testimonio será importante para el futuro. Alguien tiene que contar la historia completa, no solo la versión de los vencedores». Moctezuma había tomado una decisión similar, aunque por razones diferentes. El emperador, que había perdido gran parte de su autoridad ante su pueblo por permitir la entrada de los españoles, había decidido permanecer en Tenochtitlán para enfrentar las consecuencias de sus acciones. «Un tlatoani no abandona a su pueblo en tiempos de crisis», le había dicho a Daniel durante su última conversación privada. «Cometí errores al confiar demasiado en estos extranjeros y debo pagar el precio de esos errores». La huida comenzó a medianoche, en una noche sin luna, que los españoles esperaban que ocultara sus movimientos. Daniel se despidió de Malinali en el patio del palacio, sabiendo que probablemente no se volverían a ver. «Si sobrevives», le dijo, entregándole un pequeño códice que había estado escribiendo durante las últimas semanas, «asegúrate de que alguien lea esto. He registrado todo lo que he visto, tanto los errores como los momentos de esperanza. La historia debe conocer la verdad completa». Malinali guardó el códice en su túnica y lo abrazó. «Tu sacrificio no será en vano, Daniel. Me aseguraré de ello». Desde una azotea del palacio, Daniel observó la procesión fantasmal de los fugitivos moviéndose por las calzadas. En la oscuridad, parecían sombras cargadas con el peso de sus propios pecados. Cortés iba al frente, montado en su caballo negro, seguido por sus capitanes y luego por los soldados de a pie, muchos de ellos tambaleándose bajo el peso del oro que se negaban a abandonar. Todo habría salido, según lo planeado, si no hubiera sido por una mujer mexica que salió a sacar agua de un canal y vio la extraña procesión. Sus gritos de alarma despertaron a toda la ciudad y en cuestión de minutos los caracoles de guerra resonaron por toda Tenochtitlán. Lo que siguió fue una masacre en las aguas oscuras del lago. Los guerreros mexicas atacaron desde canoas, sus gritos de venganza cortando la noche como cuchillos. Los españoles, sobrecargados de tesoros y atrapados en las estrechas calzadas, no pudieron defenderse eficazmente. Muchos cayeron al agua y se ahogaron, arrastrados al fondo por el peso del oro que habían codiciado. Daniel observó todo desde su posición elevada, viendo cómo sus visiones se hacían realidad con terrible precisión. Vio a soldados españoles luchando desesperadamente mientras sus compañeros se ahogaban a su lado. Vio canoas mexicas volcándose cuando sus ocupantes se lanzaron al ataque cuerpo a cuerpo. Vio el lago sagrado tiñéndose de rojo bajo la luz de las antorchas. Pedro de Alvarado, el hombre cuya imprudencia había causado la masacre del Toxcatl,
logró una hazaña legendaria saltando un canal entero con su caballo. Un salto que sería recordado como el Salto de Alvarado. Pero su supervivencia no compensaba las decenas de hombres que perecieron esa noche. Cortés logró llegar a tierra firme con menos de la mitad de sus hombres originales. Los supervivientes, exhaustos, traumatizados y despojados de la mayor parte de sus tesoros, se refugiaron bajo un gran árbol en las afueras de la ciudad. Allí, según las crónicas posteriores, el conquistador lloró por sus hombres perdidos y por la destrucción de sus sueños de gloria fácil. Daniel pasó los días siguientes ayudando a rescatar cuerpos del lago y a atender a los heridos mexicanos que habían resultado lesionados durante la batalla nocturna. Su conocimiento de medicina herbal, aprendido de su abuela Itzel, lo convirtió en una figura valiosa durante esos días sombríos. Pero su posición seguía siendo precaria. Tlacaelel y otros sacerdotes ortodoxos lo acusaban abiertamente de traición, argumentando que su colaboración con los españoles había facilitado todos los desastres recientes. Solo la protección directa de Moctezuma lo mantenía con vida. Esa protección se volvió aún más frágil cuando el emperador, presionado por su pueblo furioso para que tomara una posición más agresiva contra los españoles supervivientes, accedió a dirigirse a la multitud desde el palacio. Daniel presintió el desastre que se avecinaba. «Mi señor», le suplicó a Moctezuma, «he visto en mis visiones que si salís a hablar con el pueblo en este momento, algo terrible va a suceder. La ira está demasiado caliente, las emociones demasiado intensas». Pero Moctezuma, agotado por meses de crisis y presión, ya había tomado su decisión. «Debo intentar calmar a mi pueblo, Daniel. Es mi deber como Tlatoani». El emperador subió a la azotea de su palacio, ataviado con sus túnicas más imperiales, y se dirigió a la multitud reunida en la plaza. Sus palabras, que pedían calma y reflexión, fueron recibidas con gritos de indignación. El pueblo, sediento de venganza y frustrado por lo que veían como la debilidad de su líder, comenzó a arrojar piedras. Una de esas piedras golpeó a Moctezuma en la cabeza. Daniel, que había estado observando desde abajo, vio cómo el gran emperador se tambaleaba y caía. Los gritos de horror se mezclaron con lamentos de luto cuando se hizo evidente que la herida era mortal. Moctezuma murió 3 días después, con Daniel a su lado. Sus últimas palabras fueron una súplica. «Cuida de mi pueblo, Daniel, ayúdalos a encontrar un camino hacia el futuro». Con la muerte del emperador, el último vestigio de moderación desapareció de Tenochtitlán. Los señores de guerra tomaron el control, decididos a expulsar definitivamente a todos los españoles de sus tierras y a castigar a cualquiera que hubiera colaborado con ellos. Daniel sabía que su tiempo se había agotado. Esa noche, mientras se escondía en los jardines que una vez habían sido un refugio de paz, escribió sus últimos pensamientos en el códice que había comenzado semanas atrás. «He visto la caída de 2 mundos que podrían haber aprendido a coexistir. He sido testigo de cómo el miedo y la incomprensión pueden destruir los puentes más cuidadosamente construidos. Pero también he visto destellos de lo que podría haber sido. Momento de verdadera comprensión entre personas de culturas diferentes. Instantes de respeto mutuo que trascienden las barreras del idioma y la tradición. Si alguien lee esto en el futuro, que recuerde que la tragedia que hemos vivido no era inevitable. En muchos puntos a lo largo del camino, decisiones diferentes podrían haber llevado a resultados diferentes. Que mi historia sirva como advertencia de lo que puede suceder cuando el diálogo es reemplazado por la violencia, cuando la curiosidad es vencida por el miedo, pero que sirva también como esperanza. Porque si alguna vez los descendientes de ambos pueblos se encuentran nuevamente,
Tal vez puedan aprender de nuestros errores y construir algo 18 mejor. meses habían pasado desde la noche triste y el mundo había cambiado más allá del reconocimiento. Daniel, que había logrado sobrevivir escondiéndose entre las comunidades de pescadores en los márgenes del lago, había envejecido años en esos meses. Sus cabellos, que una vez habían sido negros como la obsidiana, ahora mostraban hebras plateadas, y sus ojos llevaban el peso de haber presenciado el fin de una era. Cortés había regresado, no como el huésped cauteloso de meses atrás, sino como un conquistador implacable al frente de un ejército que incluía decenas de miles de guerreros indígenas, aliados cañones que rugían como el mismo Tlaloc y una determinación férrea de recuperar lo que consideraba suyo por derecho. El sitio de Tenochtitlán había comenzado en serio. Daniel, desde su escondite en una isla menor del lago, podía ver las columnas de humo que se alzaban constantemente de la gran ciudad. Los españoles habían construido bergantines que surcaban las aguas sagradas como depredadores mecánicos, cortando las líneas de suministro que mantenían viva a la población. Pero los mexicas resistían con una ferocidad desesperada. Bajo el liderazgo de Cuauhtémoc, el joven y valiente sobrino de Moctezuma que había asumido el trono, habían transformado cada calpulli en una fortaleza, cada canal en una trinchera, cada templo en un último bastión de resistencia. Daniel había intentado en múltiples ocasiones servir como mediador, enviando mensajes tanto a Cortés como a Cuauhtémoc, ofreciendo sus servicios para negociar una rendición que salvara vidas. Pero ambos líderes, endurecidos por meses de guerra brutal, habían rechazado sus ofertas. La hora de la diplomacia había pasado. Solo quedaba la resolución a través de la fuerza. Una mañana, mientras Daniel pescaba en las aguas tranquilas, lejos de la batalla, vio una canoa familiar acercándose. Era Malinali, pero una Malinali transformada por los meses de guerra. Su rostro había perdido la suavidad de la juventud, reemplazada por las líneas duras de alguien que había visto demasiada muerte. «Daniel», le dijo cuando su canoa se acercó a la orilla, «Cortés quiere verte». «¿Para qué?», preguntó Daniel, aunque sospechaba la respuesta. «La ciudad está a punto de caer. Los mexicas han luchado valientemente, pero no pueden resistir mucho más. Cortés necesita a alguien que pueda comunicarse con Cuauhtémoc, alguien en quien el joven emperador pueda confiar». Daniel miró hacia Tenochtitlán, donde las columnas de humo parecían más densas que nunca. ¿Para negociar la rendición? «Para negociar la supervivencia de lo que queda», respondió Malinali con tristeza. «Daniel, si no hay alguien que pueda tender un puente ahora, los españoles tomarán la ciudad por asalto. No quedará nada de la Tenochtitlán que conocimos». Daniel cerró los ojos y permitió que sus visiones fluyeran libremente por primera vez en meses. Vio imágenes del futuro inmediato, la caída final de la ciudad, la captura de Cuauhtémoc, la destrucción sistemática de los templos y palacios. Pero también vio algo más allá de la destrucción, una nueva civilización que emergía lentamente de las cenizas. Una mezcla compleja de tradiciones española e indígena que eventualmente crearía algo completamente nuevo. «Iré», decidió finalmente, «pero no por Cortés. Lo haré por la gente que está sufriendo en esa ciudad, por los niños que no tienen la culpa de las decisiones de sus mayores, por las madres que solo quieren que termine la violencia». El reencuentro con Cortés fue tenso. El conquistador había cambiado tanto como todos los demás. Sus ojos, que una vez habían mostrado curiosidad genuina por la cultura mexica, ahora brillaban con la frialdad del profesional militar. Las cicatrices de múltiples batallas marcaban su rostro y su manera de hablar había perdido cualquier vestigio de diplomacia. «Daniel»,
le dijo sin preámbulos. La ciudad caerá en cuestión de días. Cuauhtémoc y sus guerreros han luchado con honor, pero es imposible que resistan más. Puedes convencerlo de que se rinda antes de que sea demasiado tarde para salvar a los civiles. ¿Y qué garantías puedes ofrecerle?, preguntó Daniel. Su vida y la vida de su familia, el derecho de algunos nobles mexicas a mantener sus tierras bajo el nuevo orden, la preservación de algunas tradiciones que no contradigan la fe cristiana. Daniel evaluó las ofertas. No eran generosas, pero considerando la situación desesperada, eran mejores de lo que esperaba. Lo intentaré, dijo, pero necesito tu palabra de que respetarás cualquier acuerdo al que lleguemos. Cortés asintió, aunque Daniel notó una reserva en sus ojos que lo inquietó. La entrada a Tenochtitlán fue una experiencia desgarradora. La gran ciudad, que una vez había sido la joya más brillante de Mesoamérica, ahora era un paisaje de ruinas humeantes. Los hermosos jardines flotantes estaban quemados o hundidos. Los palacios mostraban los impactos de los cañonazos como heridas abiertas en la piedra. Los canales, una vez cristalinos, estaban llenos de escombros y teñidos del color de la sangre seca. Pero lo más terrible era la gente. Los supervivientes eran esqueletos vivientes, debilitados por meses de hambre y enfermedad. Los niños lloraban con voces débiles. Las madres mecían bebés que habían muerto en sus brazos, y los guerreros heridos se arrastraban por las calles buscando cualquier resto de comida. Daniel encontró a Cuauhtémoc en lo que quedaba del gran templo. El joven emperador, que tenía apenas 20 años, pero parecía haber envejecido décadas, estaba rodeado por sus últimos consejeros leales. Su magnífico tocado de plumas de quetzal estaba roto y manchado de sangre, pero su mirada conservaba la dignidad feroz de los grandes tlatoque. «Daniel», le dijo Cuauhtémoc cuando lo reconoció, «¿vienes a ofrecernos las mentiras de los invasores?» «Vengo a ofrecerte la verdad», respondió Daniel. «Tu pueblo está muriendo. Los niños se desvanecen de hambre mientras hablamos. ¿Vale tu orgullo más que sus vidas?» Cuauhtémoc se puso de pie lentamente, y Daniel pudo ver el dolor en cada uno de sus movimientos. El joven emperador había resultado herido en múltiples batallas, pero se negaba a mostrar debilidad. «Mi pueblo prefiere morir con honor que vivir como esclavos», declaró. «¿Y si hubiera una tercera opción?», preguntó Daniel. «¿Y si pudieran vivir con honor bajo un nuevo sistema?». Durante las siguientes horas, Daniel explicó las ofertas de Cortés y compartió sus visiones del futuro posible. Habló de una nueva civilización que podría surgir de la mezcla de ambas culturas, de niños que crecerían hablando ambos idiomas, de templos donde coexistirían diferentes formas de adoración. «En mis sueños», le dijo a Cuauhtémoc, «he visto a tus descendientes convertirse en líderes de esta nueva sociedad. He visto conocimientos mexicas preservados en libros españoles. He visto jardines flotantes, irrigando campos trabajados con herramientas de metal. He visto arte que combina la belleza de nuestras tradiciones con técnicas extranjeras». Cuauhtémoc escuchó en silencio, pero Daniel pudo ver la lucha interna que se desarrollaba en su rostro. Finalmente, el emperador habló. «Si acepto estas condiciones, ¿garantizas que Cortés las cumplirá?». Daniel vaciló. Sus visiones le mostraban que el futuro sería mucho más complicado de lo que cualquier acuerdo pudiera prever. Pero también le mostraban que la alternativa era la destrucción total. «Garantizo que es nuestra mejor esperanza», respondió honestamente. Al día siguiente, Cuauhtémoc salió de la ciudad en una canoa ceremonial, vestido con sus mejores túnicas y acompañado por su familia y sus nobles más leales. Su rendición formal a Cortés marcó oficialmente el fin del Imperio Mexica. Daniel observó la ceremonia con sentimientos encontrados. Por un lado, se sentía aliviado de que hubiera terminado el derramamiento de sangre. Por otro,
Sabía que estaba presenciando el fin de un mundo que nunca volvería a existir. Pero en sus visiones más profundas también vio semillas de esperanza. La civilización que emergerían de estas cenizas no sería ni completamente española ni completamente mexica, sino algo nuevo y único. Los hijos de ambos pueblos aprenderían a navegar entre dos mundos, creando puentes que sus padres no habían podido construir. La historia había terminado un capítulo, pero estaba a punto de comenzar otro completamente 5 años habían pasado desde la caída de Tenochtitlán, y Daniel se encontraba de pie en lo que una vez había sido la gran plaza ceremonial, ahora transformada en el zócalo de una ciudad nueva que los españoles llamaban México. Donde antes se alzaba el gran templo, ahora se construía una catedral cristiana, pero Daniel había logrado que los arquitectos incorporaran elementos decorativos mexicas en su diseño: serpientes emplumadas que se entrelazaban con cruces cristianas, jaguares estilizados que cuidaban las puertas del templo. Su cabello era completamente plateado ahora y caminaba con la ayuda de un bastón tallado con símbolos tanto cristianos como mexicas. Los años de guerra, diplomacia y reconstrucción habían cobrado su precio, pero sus ojos conservaban la claridad visionaria que lo había distinguido desde joven. «¡Abuelo Daniel!», le gritó una voz infantil en español, mezclado con palabras en náhuatl. Se volvió para ver a Itzel, su nieta adoptiva de 7 años, corriendo hacia él a través de la plaza. Era hija de un soldado español y una noble mexica, una de las primeras generaciones de mestizos que estaban creando una nueva identidad cultural. La niña había sido confiada a su cuidado cuando sus padres murieron en una epidemia, y Daniel la había criado enseñándole ambos idiomas, ambas tradiciones, ambas formas de ver el mundo. «¿Qué has aprendido hoy en la escuela?», le preguntó, acomodándose en un banco de piedra para estar a su altura. «Fray Bartolomé nos enseñó sobre Jesucristo», respondió la niña con entusiasmo, «y también sobre Quetzalcóatl. Dijo que ambos vinieron a traer sabiduría a los hombres». Daniel sonrió. Fray Bartolomé de Olmedo, quien había sobrevivido a todos los conflictos y ahora dirigía la educación en la nueva ciudad, había resultado ser un aliado inesperado en la preservación de la cultura indígena. Juntos habían establecido escuelas donde los niños mestizos aprendían historia mexica junto con doctrina cristiana, donde se preservaban los antiguos conocimientos de agricultura y medicina junto con las nuevas técnicas europeas. «¿Y qué piensas tú?», le preguntó Daniel a la niña. «Creo que los dioses y Dios tal vez sean la misma cosa, solo que los vemos de maneras diferentes», respondió Itzel con la seriedad que caracteriza a los niños cuando expresan verdades profundas. «Como cuando miras el lago de día parece azul y de noche parece negro, pero sigue siendo el mismo lago». Daniel la abrazó, maravillado una vez más por la sabiduría natural de esa nueva generación que crecía navegando entre mundos sin verlos como incompatibles. «Ven», le dijo poniéndose de pie, «quiero mostrarte algo». La llevó a través de las calles de la nueva ciudad, que era una mezcla fascinante de arquitecturas. Las casas españolas con sus patios centrales se alternaban con edificios que mantenían el estilo mexica tradicional. Los mercados vendían productos de ambos continentes, tomates y chiles, junto con trigo y aceite de oliva, jade y obsidiana junto con hierro y vidrio. Se detuvieron frente a un edificio especial que Daniel había ayudado a diseñar, la Casa de los Códices. Era parte biblioteca, parte escuela, parte museo, donde se preservaban los conocimientos de ambas culturas. Monjes españoles trabajaban junto con escribanos mexicas, traduciendo antiguos textos náhuatl al español y al latín, mientras que otros registraban las nuevas experiencias de la civilización mestiza que estaba emergiendo. «Este es mi verdadero legado», le explicó Daniel a Itzel. «No las visiones que tuve, sino lo que hicimos con esas visiones».
Cuando vi el futuro, no vi solo destrucción o solo armonía. Vi posibilidad. Vi que ustedes, los niños como tú, podrían crear algo que nosotros no pudimos imaginar. Entraron al edificio, donde Daniel saludó a los trabajadores con una mezcla de español y náhuatl, que se había convertido en la lengua franca de la nueva sociedad. Le mostró a Itzel códices mexicas preservados junto con libros europeos, mapas que combinaban la cartografía indígena con las técnicas españolas y tratados de medicina que integraban herbolaria tradicional con conocimientos universitarios europeos. ¿Sabes qué es lo más importante de todo esto?, le preguntó a la niña. Itzel negó con la cabeza, observando con fascinación un códice que mostraba la historia de la conquista desde perspectivas múltiples. Que la historia que se cuenta aquí no es la historia de los vencedores o de los vencidos, explicó Daniel. Es la historia de cómo dos pueblos muy diferentes aprendieron a convertirse en uno nuevo, manteniendo lo mejor de ambas tradiciones. Esa tarde, mientras regresaban a casa, se encontraron con Malinali en la plaza. Ella también había envejecido, pero había encontrado una nueva misión como directora de una escuela para niñas mestizas, donde enseñaba idiomas, diplomacia y lo que llamaba el arte de construir puentes entre mundos. Daniel, le dijo, ¿has tenido más visiones últimamente? Algunas, admitió él, pero han cambiado de naturaleza. Ya no veo tragedias que podrían evitarse o futuros que temer. Ahora veo posibilidades. Veo a los descendientes de Itzel viajando por el mundo, llevando consigo la sabiduría de ambas culturas. Veo ciudades donde coexisten templos cristianos, mezquitas musulmanas y pirámides redescubiertas. Veo un futuro donde la diversidad es vista como fortaleza, no como amenaza. ¿Y nosotros?, preguntó Malinali. ¿Qué pasa con nuestra generación, la que vivió la transición? Daniel contempló la pregunta mientras observaba a Itzel jugar con otros niños mestizos en la fuente de la plaza. Nosotros somos el puente, respondió finalmente. Fuimos la generación que pagó el precio de la incomprensión inicial, pero también fuimos los que construimos los cimientos para que ellos pudieran caminar entre mundos sin sentir que tienen que elegir solo uno. Esa noche, en la quietud de su estudio, Daniel abrió por última vez el códice personal en el que había estado escribiendo durante tantos años. En las páginas finales, escribió sus reflexiones conclusivas. He vivido para ver nacer una civilización nueva. No fue el nacimiento que cualquiera de nosotros hubiera elegido. Fue doloroso, violento, lleno de pérdidas irreparables. Pero de esa tragedia ha emergido algo hermoso e inesperado. Los jóvenes como Itzel no ven contradicciones donde nosotros veíamos incompatibilidades. Para ellos es natural orar tanto en latín como en náhuatl, es normal comer tanto tortillas como pan, es obvio que se puede honrar tanto a los ancestros mexicas como a los santos cristianos. Mis visiones me mostraron que el futuro nunca es una línea recta. Es una red compleja de posibilidades que se van tejiendo según las decisiones que tomamos cada día. La traición de Alvarado en el Toxcatl pudo haber destruido toda esperanza de entendimiento, pero no lo hizo porque otros eligieron seguir construyendo puentes a pesar del dolor. La noche triste pudo haber sido el fin de todo diálogo, pero no lo fue, porque algunos decidimos que la supervivencia de los pueblos era más importante que el orgullo individual. La caída de Tenochtitlán pudo haber significado la destrucción total de la cultura mexica, pero no lo hizo porque trabajamos para preservar lo esencial mientras nos adaptábamos a lo inevitable. Si alguien lee estas palabras en el futuro, que recuerde que cada momento de crisis es también un momento de oportunidad, que cada fin es también un comienzo.
que cada confrontación entre culturas diferentes puede resultar en destrucción mutua o en creación mutua, dependiendo de las decisiones que tomen las personas ordinarias en momentos extraordinarios. Yo fui solo un joven con visiones, tratando de servir a su pueblo en tiempos imposibles. Pero aprendí que los verdaderos héroes de la historia no son los conquistadores o los reyes, sino las personas que eligen tender puentes en lugar de construir murallas, que eligen comprender en lugar de juzgar, que eligen el futuro compartido en lugar del pasado separado. La historia de Daniel de Tenochtitlán termina aquí, pero la historia del pueblo que ayudé a nacer apenas comienza. Y en mis últimas visiones veo que será una historia hermosa. Daniel cerró el códice y lo colocó cuidadosamente en el estante junto a otros testimonios de esa época extraordinaria. Afuera, las campanas de la nueva catedral sonaron las horas del anochecer, mezclándose con el sonido distante de caracolas ceremoniales de algún barrio donde se conservaban las tradiciones antiguas. En su cama, mientras se preparaba para el sueño que sabía sería su último, Daniel sonrió al escuchar la voz de Itzel en el patio, contándoles a otros niños una historia que mezclaba leyendas mexicas con cuentos europeos, creando algo completamente nuevo en el proceso. Su obra estaba completa. El puente entre mundos había sido construido y las nuevas generaciones ya caminaban por él con la naturalidad de quienes nunca conocieron otro camino. Daniel de Tenochtitlán cerró los ojos y se entregó a sus visiones finales. Un futuro lleno de posibilidades infinitas, donde los descendientes de todos los pueblos del mundo aprenderían a ver la diversidad como la mayor riqueza de la humanidad. El visionario había cumplido su misión. El nuevo amanecer había llegado. Fin.